Hola, soy María José Núñez, fisioterapeuta, osteópata y profesora de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Vamos a presentar la disfunción osteopática de cóndilo posterior. Es una de las disfunciones que más vamos a encontrar asociadas en pacientes que presentan trastornos temporomandibulares. Un trastorno temporomandibular es un conjunto de signos y síntomas que va a afectar a la región de la articulación temporomandibular, pero igualmente va a afectar al cráneo y a las cervicales del paciente, acompañando síntomas del estilo del dolor en la articulación, dolor al movimiento, dolor al masticar, sensación de fatiga, dolor en el oído, que es uno de los principales motivos de consulta de estos pacientes, limitación en el movimiento, chasquidos y una serie de consecuencias un poco más a distancia, como dolores de cabeza y dolores cervicales o incluso de la cintura escapular. En el caso de los pacientes que encontramos una disfunción de cóndilo posterior, la situación es que el cóndilo mandibular, en vez de estar enfrentado en dirección a la parte posterior del cóndilo temporal, nos vamos a encontrar que ha migrado hacia atrás y se disminuye tanto la distancia vertical como la distancia posterior, y esto va a tener una serie de consecuencias adversas para el paciente. En primer lugar, lo que vamos a tener es una alteración en la congruencia articular. El hecho de que los dos cóndilos no estén bien enfrentados va a predisponer a esa articulación a estar en una situación de inestabilidad, y la consecuencia más importante es que el disco articular va a tener más facilidad para subluxarse hacia adelante, patología que va a provocar en el paciente una serie de chasquidos y una serie de dolores bastante interesantes. Otra de las consecuencias va a ser la compresión de los elementos retrocondilares. Justo como vemos en la imagen, justo por detrás del cóndilo mandibular tenemos la existencia de un paquete vasculonervioso formado por la arteria y la vena temporal superficial, el nervio auriculotemporal e incluso el nervio facial. Y el hecho de que el cóndilo vaya hacia atrás va a comprimir directamente estas estructuras, provocando dolor y provocando determinados síntomas. Igualmente, el hecho de que el cóndilo vaya hacia atrás va a provocar la compresión del freno meniscal posterior, que es el principal elemento de estabilización del disco, y el hecho de que el paciente dure mucho tiempo, esté mucho tiempo con esa malposición del cóndilo, haciendo gestos, masticando, si además tiene alguna parafunción como bruxar o morderse las uñas, esto va a provocar un deterioro de ese freno meniscal posterior y una mayor facilidad para que ese disco se vaya luxando hacia adelante. Otra de las consecuencias va a ser una situación de maloclusión. Si la mandíbula del paciente está en una posición asimétrica porque uno de los cóndilos se ha ido hacia atrás, la relación dentodental se va a ver alterada y va a ser una causa de maloclusión en el paciente. Y por último, tenemos que el hecho de que este cóndilo esté posterior va a perturbar la movilidad de la articulación. Perturbar la movilidad en cuanto a que el paciente, cuando abra y cierre la boca, se van a producir movimientos asociados asimétricos de laterodesviaciones, de chasquidos, de bloqueos, aperturas en bayoneta. Pero igualmente esto lo vamos a apreciar de una manera sensitiva. Si palpamos, como aparece en el test de Hoppenfield, el cóndilo mandibular bien por fuera del oído o por dentro del oído, cuando el paciente abre y cierre la boca vamos a encontrar que hay una excursión mandibular asimétrica. E igualmente esto se va a apreciar cuando se hacen radiografías con boca abierta y boca cerrada. En los casos en los de la boca abierta y boca cerrada vamos a encontrar que en boca abierta ese cóndilo no avanza todo lo que debería avanzar. Por último, la propuesta desde el punto de vista de la osteopatía es realizar un abordaje, un tratamiento manual de estos pacientes, siempre un poco desde el punto de vista multidisciplinar, hablando con el cirujano maxilofacial, hablando con el ortodoncista, hablando con un experto en posturología, pero nuestro trabajo, nuestra parte de tratamiento conservador va a ser una de las principales. Vamos a dedicarnos principalmente a hacer un trabajo de cervicales altas, como vemos en la imagen, podría ser simplemente unas técnicas manipulativas de ajuste vertebral. Vamos a hacer un trabajo craneal intentando liberar estructuras miofasciales, estructuras nerviosas en relación con el trigémino, y luego haremos un trabajo local en la articulación, buscando devolverle a ese cóndilo movimiento a través de técnicas intrabucales, en el caso de pacientes que la apertura bucal nos lo permita, o bien a través de técnicas de manipulación con tomas extrabucales. Muchas gracias, espero que os haya gustado.